Esperamos que hoy sea un día bendecido y al igual poder celebrar a todos los papás en medio de nosotros. Bueno, continuamos con la serie titulada Esperanza Revelada, un estudio del libro de Apocalipsis, en el cual nos hemos propuesto a descubrir en esta serie de mensajes, ¿verdad? Que ningún otro libro de la Biblia ha provocado tanta fascinación, pero también tanta división a la vez con respecto a su interpretación. En medio de todos los detalles desconcertantes del fin, el mensaje final de Dios permanece igual, el cual la humanidad, el fin, el bien triunfará sobre el mal, la injusticia será juzgada y los justos en Cristo establecerán el reino de Dios en la tierra para siempre. Esperamos que en esta ya 5 sermones, contando con este, haya podido entender el etos, el centro de la escatología es Cristo, la esperanza en Cristo. Y el énfasis, ¿verdad? Es eso, cómo cambia nuestro día a día en luz a la esperanza divina en Cristo. Hoy continuamos y cerramos la segunda parte de la serie, del segundo sección, ¿verdad? La adoración del Cordero. Para aquellos que no han estado con nosotros y este es su primer sermón, le animamos a que regrese hacia atrás y los vea a través de nuestro canal de YouTube. O incluso si está aquí y se ha perdido y no ha recibido un diagrama como este, levante la mano allá atrás. Los sugieres tienen un número de estos diagramas. Levante la mano muy alto y déjala en alto. Y con gusto pueden pasar y darle un diagrama para que no se pierda en todos los detalles que vamos a estar entrando, ¿verdad? Y le invitamos a que continúe en esta nueva serie de mensajes donde juntos descubriremos las cosas que sucederán, en el fin, los cuales nos llevarán a confiar en Jesús como nuestra esperanza revelada. No sé cómo antes de ustedes esta mañana compraron su regalo para sus papás o para su esposo a través de una página web, a través del internet. Muchas promociones allá afuera, ¿verdad? Dicen un clic. Con un clic puedes comprar lo que tú quieras. Con un solo clic. Todo lo que tú quieras o deseas con un solo clic. Y incluso no solamente lo puedes ordenar, pero puede llegar a la puerta de tu casa en 2 días. ¿Verdad, hermano Rick? Bueno, y nos hemos acostumbrado en nuestra nueva cultura moderna y norteamericana, ¿verdad? Incluso eso. Y si estamos dispuestos a pagar un poco más, incluso hasta ese mismo día o el día siguiente, ¿verdad? Poder obtener lo que tanto deseamos o lo que tanto esperamos. Desde bolígrafos, ¿verdad? O plumas, hasta baterías, incluso hasta nuestro mandado, ¿verdad? Nuestra comida de la semana o lo que sea, los víveres que necesitemos. Muchas veces que estamos acostumbrados a ello, nos preguntamos, pues, ¿cuánto va a tardar en llegar eso? ¿Cuánto va a tardar lo que yo ordené? Y muchos de los servicios allá afuera, ¿verdad? Que se ofrecen en el mercado de servicios, lo hacen incluso hasta en 28 minutos, 1680 segundos. Lo que usted ordena está en su casa. Es locamente rápido, súper rápido. Pero ese es el mundo en que vivimos hoy en día. ¿Qué cuando transferimos esto, por ejemplo, hace 2 años ya, donde 58 personas ese fue el número de individuos que fueron asesinados en el tiroteo de Las Vegas? ¿Se acuerdan? 58 personas. Y si le añadiéramos a ese número de personas todas las muertes, todos los tiroteos en escuelas, por desastres naturales, por enfermedad, por hambre, por pobreza, por guerra o rumores de guerra, si contáramos, nuestra lista sería muy grande, ¿verdad?
Y quizás miramos por algo rápido, una solución rápida, de darle un clic. Quizás una aplicación, una app, ¿verdad? Que nos ayude a traer alivio rápido de la realidad de ese dolor que tanto nos enfrentamos. Pero no hay nada, no existe nada. Ese también es el mundo en que vivimos. Si somos honestos, a lo largo de los años y a lo largo de prender el televisor o leer nuestras noticias en línea o lo que sea, nos convertimos un poquito frívolos o fríos al sentir algo cuando vemos el número de muertes o sufrimiento en el mundo. O incluso quizás todavía decimos como la Escritura nos dice: oh Señor, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto más? ¿Para siempre? ¿Para siempre vamos a estar esperando? La realidad es que todos nosotros enfrentamos con el reto que es difícil de afianzarnos a la esperanza en este mundo competidor de hoy en día, donde tenemos soluciones rápidas. Esa es la manera fácil, esa es la solución fácil, ese es el camino ancho y espacioso. Con un solo clic, nuestra realidad puede cambiar, nuestros deseos, nuestro anhelo profundo ser satisfecho. Pero hay un camino angosto y pocos lo hallan. Pero encuentran la redención o la solución de las cosas en el fin. La redención de todas las cosas, incluyendo a nosotros mismos. Y eso es lo que llamamos, o lo llamo, vivir un solo día a la vez. En lugar de vivir un clic a la vez, de vivir un día a la vez. Y requiere paciencia. No paciencia de este mundo, sino paciencia divina que provenga de Dios mismo. Y la confianza que en las promesas de Dios un día serán hechas realidad, en el cual todas las cosas serán puestas en su lugar. Y como leeremos esta mañana en Apocalipsis 7:16, un día ellos no tendrán hambre jamás, ellos no tendrán sed jamás, el sol no los fatigará ni el calor. Pero ese no es el mundo en que vivimos hoy en día. Pero ese mundo viene y se está acercando cada día que pasa. Por lo tanto, necesitamos paciencia mientras esperamos la redención completa. Pero déjeme decirle, vale la pena esperar. Y usted se puede preguntar: pues pastor, ¿cuánto se va a tomar? ¿Cuánto se va a tomar para que esto llegue? ¿Cumplirá mis expectativas, verdad, de 2 días? Bueno, esa es la decisión de Dios. Tomará el tiempo que se requiera que Dios diga. De nosotros, o para nosotros, nuestro rol es de mantener la fe y esperar hasta que eso se convierta en una realidad. Y de ahora vivir en el ya es, no todavía. Ya es, no todavía. Es por eso que los interludios son muy importantes. Si alguna vez ha visto una película, casi hoy en día ya no son tan largas, pero antes se aventaban, ¿verdad? Películas como la de Moisés o los 10 mandamientos o lo que sea, 4 o 5 horas, ¿se imagina? Y tenían que tener interludios. Quizás se pregunta aquí, dice, ¿qué es un interludio? Mire, un interludio es un periodo que interviene de tiempo. Hay una pausa entre los actos quizás de una actuación, ¿verdad? De una cantata o de ópera. Y entre esos espacios, ¿verdad? La gente sale a tener un descanso, ir al baño, a llenar su refresco, comprar más palomitas o lo que sea. Típicamente eso sucede, ¿verdad? Esas intervenciones en el teatro o en el cine. Y si es una orquesta o algo musical, ¿verdad? Son piezas llenadas por simplemente instrumentales, nada, ningún verso o himno que se cante. En el libro de Apocalipsis,
Si fuera una producción de teatro o de cine, probablemente habría muchos interludios breves, de hecho en varios lugares. Y en esos espacios de pausa, la audiencia, la perspectiva de la audiencia ciertamente cambia, el drama cambia, para presentarnos una serie de escenas que presentan a Cristo. Después de que las cortinas se cierran y el primer episodio del drama apocalíptico se cierra, que de hecho ya lo acabamos de ver, los mensajes del majestuoso Salvador, el capítulo 6 y 7 que veremos hoy es el primer interludio del libro de Apocalipsis. Hay muchos más, hay muchas transiciones que suceden en el libro de Apocalipsis, pero este es el primero. Y nos presentan verdad, nos cambian de la perspectiva terrenal hacia la realidad presente de la iglesia, y luego nos cambia para la realidad que está sucediendo en el cielo, y luego después a una futura realidad que ha de venir de juicios, que hoy nos lleva a concluir esta segunda parte de la adoración del Cordero. Quiero que se pregunte esta mañana, amigo, amiga o hermano, hermana, ¿qué interludios han sucedido o están sucediendo en su vida? ¿Qué interludios han sucedido en su vida o están sucediendo en su vida? Y lo más importante, ¿qué hace usted en esos espacios de interludios? La idea principal del mensaje esta mañana es: los interludios son pausas de adoración que nos reafirman, nos recuerdan y nos reaseguran. Repítelo conmigo, está ahí en la pantalla. Los interludios son pausas de adoración que nos reafirman, nos recuerdan y nos reaseguran. Eso es lo que vamos a estar viendo esta mañana en el texto de esta mañana. Estaremos observando, interpretando y aplicando los textos bíblicos de Apocalipsis, capítulo 6 al 7, y estaremos descubriendo la adoración del Cordero digno y cómo nosotros debemos de responder correctamente. Y encontraremos tres cosas en el texto esta mañana. Primero, verdad, los juicios comienzan. Luego, verdad, veremos un interludio de restricción en la tierra o restricción terrenal y adoración celestial. Y luego finalmente aprenderemos de los interludios de Dios. Así que abra sus Biblias conmigo o en sus dispositivos electrónicos esta mañana, o sus copias impresas, al capítulo 5 del libro de Apocalipsis a Juan, y estaremos leyendo comenzando del versículo 1 hacia el versículo 6 o 5, perdón. Dice así el texto, y eso es una recapitulación de lo que vimos la semana pasada, en caso de que no estuvo aquí, y eso nos va a poder dar esta introducción al texto de esta mañana. Dice así Apocalipsis capítulo 5 versículos 1 en delante. Luego vi un rollo en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. El rollo estaba escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Y vi un ángel poderoso que proclamaba con fuerte voz: ¿quién es digno de romper los sellos de este rollo y abrirlo? Pero nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el rollo y leerlo. Entonces comencé a llorar amargamente, porque no se encontraba a nadie digno de abrir el rollo y leerlo. Pero uno de los 24 ancianos me dijo: deja de llorar. Mira, el león de la tribu de Judá, el heredero del trono de David, ha ganado la victoria. Él es digno de abrir el rollo y sus 7 sellos. Palabra de Dios. En esta sección del texto que acabamos de leer, vemos al apóstol Juan, quien ha sido abruptamente raptado hacia el dominio espiritual, el cielo, el trono celestial de Dios. Y vemos, verdad, cómo él ahí es testigo visual de la adoración de Dios el Padre y Dios el Hijo, el Cordero de Dios.
y quien es el único hallado digno de poder revelar los eventos futuros a través de una ceremonia de romper los sellos de este rollo que tenía 7 sellos. Mira algo como esto. Eso es un rollo sellado por 7 sellos. La historia nos dice, ¿verdad?, que probablemente era un documento legal de herencia, sí, un testamento. Y quizás tengamos que regresar un poquito hacia atrás para entender el propósito del libro de Apocalipsis. Todo libro en la Biblia tiene un propósito y Apocalipsis no es la excepción. Y el propósito del libro de Apocalipsis es para dar a los creyentes, recuerden, los escritores bíblicos asumen que los receptores son aquellos que han puesto su confianza en Jesús como Salvador. Son seguidores de Jesús. Su propósito entonces es dar a los creyentes la historia anticipada de cómo Jesús, el Cristo, el Mesías, a través del juicio se convierte en rey con la expectativa cristiana a llamarlos a la fidelidad y la piedad. De eso se trata el libro de Apocalipsis en un resumen. Y vimos que el Apocalipsis 4 comienza con 2 palabras importantes griegas, metatauta, después de estas cosas. Y estas palabras sugieren que Juan estaba apuntando a una transición en este viaje apocalíptico que él relata y registra para nosotros. Y nos dice, le manda a Jesús, escribe las cosas que sucederán inmediatamente después de estas. Capítulo 2 y capítulo 3. Y vimos, ¿verdad?, un poquito sobre que ese es el bosquejo o el seguimiento, ¿verdad?, de lo que habla el libro de Apocalipsis. El capítulo 1 vimos que habla las cosas que Juan había visto, las cosas pasadas, el Cristo. Vemos que el capítulo 2 al 3 habla de las cosas que son, la iglesia, las cosas presentes, las iglesias. Y entramos ya la semana pasada en la tercera división del libro natural, el cual es las cosas que sucederán después de estas, capítulo 4 al 23. Recuerden, cada perícope, cada libro por en sí se interpreta a sí mismo y conecta con el resto de la historia bíblica. Y eso es un bosquejo natural del texto bíblico en el libro de Apocalipsis. Y esa última parte se enfoca en las cosas proféticas, la consumación, las cosas que han de suceder después de estas. Pero lleguemos entonces hacia otra vez la pregunta, ¿qué es este rollo? ¿Qué es esto? Este rollo con 7 sellos. Mire, hay al menos 8 perspectivas que teólogos difieren qué son estos 8, qué son este rollo sellado con 7 sellos. 8. No vamos a pasar el tiempo viendo cada una de ellas, ¿verdad? Cada una de ellas tiene sus fortalezas y sus desventajas. Pero la perspectiva mejor o la más balanceada es que este rollo es un símbolo de lo que es una representación, lo que era un testamento en aquel entonces, en el siglo I. Era un testamento en el cual se pasaba la herencia familiar para la siguiente generación. Solamente un documento en aquel día que era sellado por 7 sellos era un testamento. Por lo tanto, siguiendo una interpretación gramática, histórica, literal, nos indicaría que lo que Juan está tratando de decirnos que es que vio un testamento. Para nosotros es algo raro porque ya no existe eso, pero para gente o la audiencia del primer siglo eso no sería una sorpresa. En otras palabras, pudiéramos decir que el rollo de 7 sellos que Juan vio al inicio es el testamento o las escrituras de la tierra. Y Jesús ahora está recibiendo explícitamente las escrituras, el testamento, la herencia de la tierra de parte de Dios mismo, de aquel que está sentado en el trono. Y usted tiene que entender, ¿verdad?, que la herencia, para pausar un poquito, darle un poquito de trasfondo, la herencia de Dios fue dada al hombre en Génesis 1. Dios creó y todo lo que creó fue bueno. Y se lo dio y se lo encargó al hombre, a Adán y Eva. Pero en el capítulo 3 de Génesis vemos que fue trágicamente perdido. El dominio fue perdido y fue robado o usurpado
por el enemigo de Dios y el enemigo del hombre, Satanás. Luego en el Salmo 2, si recordarán, hace ya unos años, al menos 4 años, prediqué sobre el Salmo 2, uno de los salmos mis favoritos, porque el Salmo 2 habla sobre el Mesías y cómo el Mesías, el ungido de Dios, va a recibir las naciones, la herencia. Y Salmo 2 declara que un día el Mesías recibirá la tierra o las naciones de parte de Dios mismo. Y vemos entonces en Mateo del capítulo 1 al 28, todo el libro se trata de cómo el rey viene a los suyos, pero los suyos ¿qué? No lo recibieron. Por lo tanto, el rey es rechazado y por lo tanto el reino es demorado. Dice, pero hermano, pero Jesús dice que el reino de los cielos está aquí. Sí, estamos en el ya, no todavía. Él vino a inaugurar el reino, pero la realidad es que el bien no está triunfando sobre el mal. Si no, salga aquí afuera en la calle, ¿verdad? Y alguien lo corta por el camino y dice, eso no es justo. Yo he estado aquí. O alguien le roba o alguien le hace el mal y se sale con las suyas. Eso es testimonio que el rey no está reinando. Apocalipsis 5 entonces se enfoca que el reino ahora no solamente es declarado, no solamente el reino ya vino, pero es rechazado y demorado. Pero Apocalipsis 5 entonces se enfoca que ahora el reino es conferido. Jesús venció en la cruz, pero aún el reino no ha sido conferido a él. Dice, bueno, pues ¿qué está haciendo ahorita? Bueno, pues él tiene bastante trabajo intercediendo por usted y por mí a la diestra del Padre. Pero en Apocalipsis 20 al 22 el reino va a ser realizado, va a ser cumplido. Y la parte asombrosa es que nosotros, los redimidos, vamos a poder compartirlo con el Redentor. El reino mesiánico, el Rey Jesús, el Mesías, el Rey de Dios sobre su reino vendrá. Esa es la cristología del cielo. El reino de Dios viene por medio entonces a través de serie de juicios. En otras palabras, vamos a ver de aquí en adelante, hoy vamos a ver los 7 sellos o 6 sellos. Las próximas semanas veremos 7 trompetas, luego 7 copas. Y vamos a ver que cada uno de estos juicios van a llevar a cabo, ¿verdad? La entrada del reino de Dios hacia con la tierra. El pastor Swindoll dice al respecto, solamente una persona en el cielo y en la tierra fue hallado digno para tomar ese rollo y abrirlo. Y abrir cada uno de sus sellos y comenzar paso por paso el proceso de arrebatar el control del mundo, del maligno, para siempre aniquilando la maldad y la muerte. Jesús el Cristo, paso a paso arrebatando el reino que no le pertenece a Satanás, la tierra, y estableciendo su reino aquí. Y los pasos necesarios para preparar al mundo para el reino celestial en la tierra implican un periodo imparalelo de juicio en la tierra. Eso es lo que dice el pastor Swindoll al respecto. Juan fácilmente identifica a este rollo como esta herencia, como un instrumento legal que le pertenece legítimamente al heredero. Y a la luz de esta alusión entonces de los documentos legales en el mundo antiguo, podemos concluir entonces que los eventos que va a mencionar Juan en los siguientes minutos, ¿verdad? Hablan sobre el juicio que viene y que ya está allí para Juan en la visión, una vez que el rollo es abierto y Jesucristo entonces empieza a recibir la herencia de Dios el Padre como el Hijo de Dios. Por lo tanto, entonces el rollo es una imagen, ¿verdad?, de las escrituras, del título, de la creación, del mundo creado por Dios el Padre, quien fue raptado por Satanás, por causa que Adán dejó o permitió que el maligno le engañara. El nuevo Adán, Jesús, viene a hacer todas las cosas mejor que el primer Adán.
De eso es lo que se trata este simbolismo del rollo escrito y el cordero, y por eso Él es el único digno que recibe esto. No se abrume. Como dicen por aquí, ya Spanglish, ¿verdad? Si usted ya se ha americanizado, no se paniquee por los juicios. No se altere por los juicios que estamos a punto de leer. Pero pregúntese, ¿cómo yo puedo conocer a Dios a través de estos juicios? Y así que los juicios comienzan. Apocalipsis 6, versículo 1, dice así el texto: mientras miraba, el cordero rompió el primero de los 7 sellos que había en el rollo. Entonces oí que uno de los 4 seres vivientes decía con voz de trueno: ven. Levanté la vista, y vi que había un caballo blanco y su jinete llevaba un arco y se colocó una corona sobre su cabeza. Salió cabalgando para ganar muchas batallas y obtener la victoria. Y cuando el cordero rompió el segundo sello, oí que el segundo ser viviente decía: ven. Entonces apareció otro caballo de color rojo, y al jinete se le dio una gran espada y la autoridad para quitar la paz de la tierra. Y hubo guerra y masacre por todas partes. Cuando el cordero rompió el tercer sello, oí que el tercer ser viviente decía: ven. Levanté la vista y vi un caballo negro, y el jinete llevaba una balanza en la mano. Y oí que una voz que salió de entre los 4 seres vivientes decía: un pan de trigo o 3 panes de cebada costarán el salario de un día, y no desperdicies el aceite de oliva y el vino. Cuando el cordero rompió el cuarto sello, oí que el cuarto ser viviente decía: ven. Levanté la vista y vi un caballo de color verde pálido. El jinete se llamaba Muerte y su compañero era la Tumba. A estos 2 se les dio autoridad sobre una 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con enfermedad y con animales salvajes. Cuando el cordero rompió el 5.º sello, y vi debajo del altar las almas de todos los que habían muerto como mártires por causa de la palabra de Dios y por haber sido fieles a su testimonio. Vamos a pausar ahí. Mucho que cubrimos en estos pasajes, estos versículos que acabamos de leer. Mire, para la mayoría, el juicio de Dios, especialmente durante los últimos tiempos, no van a ser recibidos con brazos abiertos. Van a romper la rutina cotidiana de la vida y van a ser más que una irritación menor. Porque va a ir más allá de una familia, va a ir más allá de una ciudad, va a ir más allá de una nación, va a ser cósmico, global. El periodo final del juicio de Dios va a afectar a todo el mundo. Quizás algunas personas niegan que Dios juzga a nadie o a algo. Después de todo dirían: ¿que no Dios es un Dios de amor? ¿Que no Dios es rico en misericordia? ¿Qué pasó con la compasión y el perdón divino? Mire, claramente el juicio de Dios venidero golpea directamente a nuestra teología de Dios. ¿Qué pensamos sobre Dios? Nuestra perspectiva sobre la naturaleza, sobre el carácter de Dios mismo. Y por lo tanto no es sorpresa que la gente se siente incómoda cuando lee esta parte del libro de Apocalipsis. Ve todos estos juicios, ve toda esta sangre, ve todo ese sufrimiento. Pero aún en medio de esto descubrimos la misericordia de Dios y la ira de Dios van de mano en mano. Son inseparables. Y que Dios a través de ello trae la redención. Y al poder entender esto, tendremos una perspectiva más clara y un balance, un entendimiento más balanceado sobre el Dios en quien amamos y quien servimos. El libro de Apocalipsis aquí presenta 3 símbolos que representan 3 series de juicios futuros. Comenzamos con esos 7 sellos. Les decía, continuaremos con 7 trompetas y luego su debido momento con 7 copas. Pero cada una de estas series de 7 juicios describe eventos únicos que tomarán durante un periodo de tribulación, de problemas. Y Juan es testigo de estas visiones, de estos juicios, en un orden interesante. Cada 7, cada séptimo juicio abre una nueva visión y una nueva serie se introduce.
Séptimo sello introduce las 7 trompetas. Las 7 trompetas introduce a las 7 copas. Vamos a ver eso más adelante. Pero vemos aquí, ¿verdad?, cómo el punto de esto es que esta serie de juicios es como el Rey de Dios, Jesús, hereda o recibe o arrebata las escrituras del orden creado, que por ahorita está siendo usurpado por el príncipe de este mundo, que la Biblia define como Satanás. Es por eso que parece a veces que el mal triunfa sobre el bien. Es por eso que el mal prospera y los justos perecen. Es por eso que Dios aparentemente no hace nada al respecto. Porque quien está operando, quien está ahorita en control, perdón, no en control, pero aparentemente en control, es Satanás. Porque veremos la realidad es que todo este tiempo Dios ha estado en su trono y el control solamente le pertenece a Él. Pero Él es justo y por una serie de juicios justos el reino que ha sido robado tendrá que ser otra vez otorgado legítimamente al heredero. De eso es lo que se trata, lo que acabamos de leer en esta primer serie de juicios. Primera cosa que vemos aquí, los primeros 4 sellos, versículos 1 al 8 que leemos, vemos Cristo abre un sello y luego uno de los 4 seres vivientes que ya fue introducido previamente dice ven, y luego siempre sale un caballo de color con su jinete y aparece en la escena. De ahí surge la frase que conocemos, los 4 jinetes del Apocalipsis. Mire, comentaristas se agarran del chongo por esos pasajes, se pelean porque hay muchas interpretaciones y hay mucho espacio para opinión o suposición. Les advertí que al principio de la serie, ¿verdad?, que teníamos que conformarnos, que simplemente observar lo que dice el texto. Podemos irnos a especular o tener nuestra opinión. No tiene nada de malo mientras usted explícitamente diga, esa es mi opinión. Eso no es lo que dice la Biblia. Es mi opinión. Mi enfoque es poder ayudarnos a decir qué es lo que dice la Biblia y poder entonces ayudarles a crear una buena teología y en base a eso tener cuidado en el especular lo que está en medio del espacio de especulación. El punto en medio de todo esto es que juicio severo viene. Eso es indudable, eso es explícito. Eso es lo que podemos observar del texto, que cada uno de esos 4 sellos, de estos jinetes que vienen, traen juicios severos: muerte, hambre, guerras, pestilencias, enfermedades, donde gran parte de la tierra va a morir. Pero el punto de todo esto es que el juicio severo viene, pero Dios tiene aún todo bajo control. Fuera de esta verdad puede haber mucha familiaridad con esos símbolos que nos van a ayudar un poquito a entender el plan futuro de Dios. Por ejemplo, versículo 1 al 2, el jinete en el caballo blanco, más probable es que representa una conquista sin sangre, una guerra fría. Vemos que el tipo de corona en su cabeza, el griego es interesante, la palabra que utiliza para corona es estéfanos, lo que significa que no es una corona de autoridad real, pero una corona a quien que sale victorioso. Entonces implica que la persona que recibe esta corona no es un rey, simplemente es un vencedor, alguien que venció. El periodo de la tribulación comenzará con una paz deceptiva, acompañada por una falsa espiritualidad y una religión falsa. Es por eso que las semanas pasadas vimos la importancia que el hábito no hace al cristiano. El ir a la iglesia, el ser religioso no lo hace cristiano. Solamente una relación de sujeción al Cristo lo hace cristiano. Porque en los últimos tiempos se levantará falsa espiritualidad, falsa religión. Inmediatamente después de esto, el caballo rojo, vemos que rompe esta promesa falsa de paz. El rojo simboliza fuego, simboliza la sangre de la guerra. Vemos interesantemente que no se le da un arco, se le da un arco pero sin flecha al primer jinete.
Pero al segundo jinete literalmente se le da una espada. Es lo que nos dice el versículo 4, que se le dio una espada y se le dio la autoridad para quitar la paz. Interesantemente, la palabra usada aquí en el griego para espada es ronfaía, lo que significa que no es una espada, ronfaía no es una espada que típicamente es usada previamente en el libro, donde implica orden y justicia que sale de la boca de Cristo. Si llegamos más adelante en el versículo, ¿se acuerdan? En el capítulo 1 vimos la figura del Cristo majestuoso, tenía una espada que salía de su boca. Ahí Juan utiliza la palabra ronfaía, que implica orden y justicia, que sale de la boca de Cristo. Pero aquí la palabra para espada, interesantemente, es otra, es macaría, no macarena, macaría. Y no lo puedo pronunciar bien por causa está un poco ronco, pero lo que implica que esta espada es como si fuera una daga. Esta espada es utilizada para asesinar, para hacer una revuelta, para hacer una guerra, una usurpación. Es interesante que mencione esto, observar esto en el texto. Cuando Cristo abre el tercer sello, vemos un caballo negro que sale a la escena. Y vemos explícitamente que podemos observar en el texto hambruna, pobreza, viene como resultado por guerra, desolación, no hay comida globalmente, como si fuera un tsunami global de hambruna o sequía. Vemos aquí, ¿verdad?, que sale con una balanza, ¿verdad? Y pesaba, ¿verdad? Y mencionaba el precio, esa voz mencionaba el precio de estos artículos de comida, que probablemente habla sobre un periodo caracterizado por hambruna y inflación económica. Cuando vemos el cuarto sello abierto, vemos el cuarto jinete, ¿verdad? Sobre ello, interesantemente, la palabra que se utiliza aquí para describir es cloros, que es un amarillo verde, es como lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Pero vemos esta escena de color que parece pálido como la muerte, como la enfermedad. Es una escena terrible, y Juan ve a esto y ve cómo se esparce sobre la tierra. Y vemos cómo la muerte, ¿verdad?, lo sigue a este jinete, y también el infierno. La muerte sobre el cuerpo y el infierno sobre el alma. Estos dos símbolos simplemente significan, ¿verdad?, en el menos que podemos observar en el texto, es que va a haber un gran número de muertes como parte del juicio de Dios. Y menciona ahí cómo a través de la espada, con hambre, con enfermedad, con animales salvajes. Y cómo una cuarta parte de la población del mundo va a ser perdida por causa de estos juicios, de estos sellos. Voy a pausar aquí. Tengo que admitirle que estos juicios son muy severos. Si usted los lee, y si usted se pusiera en los zapatos de aquellos que van a pasar por este tiempo, es algo severo. Como dirían en inglés, it's no joke. Esto no es un juego. Lo que sucede aquí, tras decepción, guerras, pestilencia, muerte, destrucción, hace que cualquier tragedia, imagínense cualquier tragedia que haya sucedido en la historia humana, no se compara con esto que va a venir. Y se puede preguntarse, ¿cómo puede Dios permitir tal atrocidad, tal cosa? ¿Y cómo Él puede mandarlas? ¿No se supone que nuestro Dios, o que Dios, el Dios de la Biblia, es un Padre celestial amoroso? Y mire, en medio de todos estos juicios, antes de juzgar a Dios, no debemos olvidarnos jamás que Dios es absolutamente justo en juzgar o castigar la maldad. Aunque en su abundante gracia Dios continúa mostrando misericordia. Por ejemplo, en Marcos 13:20, Jesús enseña que Dios pondrá un límite a estos días de la tribulación. Y quizás para nosotros sea insignificante el tiempo de la tribulación, pero para Jesús no. Por eso hace esta declaración y dice, ¿verdad?, que si Él no pone un límite a esos días de tribulación, ninguna alma, ningún cuerpo sobreviviría, que todo el mundo perecería.
Debemos reconocer también que en estos juicios en Apocalipsis vienen a través de agentes malévolos. No es Dios. Noten, es un ángel que aparece, un jinete, y lleva a cabo, se le da potestad, pero no es Dios. Y eso es importante porque Dios permite la maldad en el mundo, pero es muy claro la escritura que Dios no es el autor del mal. Cualquier mal no viene de Dios, porque no es de su naturaleza. Un teólogo escribe, ¿verdad? Específicamente, no acusemos a Dios de malas intenciones o actos malévolos. Él es soberano, pero Él no es culpable, porque Él es justo en todos sus actos. Él supervisa todas las cosas de acuerdo a su voluntad, pero Él no es la fuente, la causa, ni el autor del pecado o de la maldad. Así que al continuar estudiando este libro y los juicios que van a aparecer, y parece que este mundo está saliendo fuera de control por causa de estos juicios terribles globalmente, recuerde algo: Dios permanece en control. El Cordero permanece al lado del trono del Dios, y Él es justo y nunca va a soltar de su bondad. De hecho, si lo miramos de otro ángulo, el hecho que Dios permite juicios futuros, vamos a ver que Él está restringiendo la maldad de este mundo. Es decir, este mundo pudiera ser peor de lo que está hoy en día, pero es por la causa de la misericordia y la bondad de Dios que Él está restringiendo, está deteniendo esa maldad de la humanidad. Pero cuando esa restricción de su gracia sea rota, el desastre va a venir como un diluvio o como un tsunami. Vea conmigo el versículo 9. Ya leímos parte de ello. Cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de todos los que habían muerto como mártires por causa de la palabra de Dios y por haber sido fieles en su testimonio. Ellos clamaban al Señor y decían: oh Señor soberano, santo y verdadero, ¿cuánto tiempo hasta que juzgues a la gente de este mundo y tomes venganza de nuestra sangre por lo que nos han hecho? Entonces a cada uno de ellos se le dio una túnica blanca y se les dijo que descansaran un poco más hasta que se completara el número de sus hermanos, los consiervos de Jesús, que se unirán a ellos después de morir como mártires. Mientras yo miraba, el Cordero rompió el sexto sello y hubo un gran terremoto. El sol se volvió tan oscuro como la tela negra y la luna se volvió tan roja como la sangre. Entonces las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como higos verdes que caen de un árbol cuando es sacudido por un fuerte viento. El cielo fue enrollado como un pergamino y todas las montañas y las islas fueron movidas de su lugar. Entonces todo el mundo, los reyes de la tierra, los gobernantes, los generales, los ricos, los poderosos, todo esclavo y hombre libre, se escondió en las cuevas y entre las rocas de las montañas y gritaban a las montañas y a las rocas: caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que se sienta en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira, ¿y quién podrá sobrevivir? Después de ver estos cuatro jinetes, ¿verdad?, vemos este siguiente evento de la tribulación, ¿verdad? Estos creyentes, estos mártires. Ahora, vamos a ver más adelante la perspectiva por qué la iglesia no es parte de este grupo, pero en esta ocasión no lo vamos a ver. Pero sepa que la iglesia no es parte de este grupo. Y parte de lo que sucede entonces, vemos esta gente, ¿verdad?, que está en la presencia de Dios y están esperando, ¿verdad?, ser cobrados venganza o justicia. Y vemos que estas almas de estos mártires, ¿verdad?, que por causa del testimonio de la palabra de Jesús, del evangelio y el servicio a su Salvador, están ahí frente al trono del Cordero y le preguntan al Cordero: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a cobrar venganza? Y esta oración, ¿verdad?, de juicio y de vindicación resalta varias cosas importantes, varias verdades teológicas importantes. Primero, Dios es un Dios de justicia.
Dios es un Dios de justicia, de santidad y verdad, y que Él cumple sus promesas de salvación para su pueblo y retribución para sus enemigos. El salmista, como los santos en el altar en el Apocalipsis 6, está consciente de que tal venganza está completamente a la prerrogativa de Dios. Romanos 12:19 no nos dice: toma tu propia venganza en tus manos, amados, y deja espacio para la ira de Dios. ¿Eso lo dice? Romanos 12:9 dice: mía es la venganza, dice el Señor. Mía, yo pagaré. No usted, no yo. Porque ¿sabe qué? A usted y yo se nos puede pasar la mano, pero a Dios no. Él es justo. Y Él dice: mía es la venganza, yo pagaré. De hecho, el cumplimiento de esta promesa de la venganza de los enemigos de Dios y el pueblo de Dios está reflejada en este sexto sello que acabamos de leer. Mi suposición es que si usted le hubiera preguntado a cualquier persona en común en la calle para describir el mundo, ellos le describirían, o las escenas que ellos le comentarían a usted sería en base al sexto sello, a las imágenes y el lenguaje que utiliza aquí Juan, hablando sobre el sol se oscurecer, cometas o asteroides caerán de la tierra, terremotos, el cielo partirse como un rollo, islas moviéndose de sus lugares. Mire, cualquiera que sea el cumplimiento final de estas imágenes, lo que podemos estar de acuerdo es claro: la escena que se presenta aquí es catastrófica globalmente, y eso causa un temor, un pavor a los habitantes de la tierra, y por eso huyen a las cuevas, huyen a las montañas y les dicen: hey, sálvanos, protégenos. Y una aplicación de esto es: debemos de conocer a Dios aún a través de sus juicios. Usted puede preguntarse: ¿cómo yo personalmente puedo responder al juicio visto aquí en los primeros sextos sellos? Y mire, déjeme resaltar unas cuantas verdades simples sobre esto que revelan a Dios en este texto dramático de la Escritura. Primero, el hecho que nos está advirtiendo nos demuestra el amor y la gracia de Dios. No ha sucedido estas cosas, al menos de esta magnitud catastrófica global, no ha sucedido. Y Dios nos está advirtiendo: hey, esto viene, cuidado. Y esto demuestra el amor y la gracia de Dios. Mire, yo no soy un perfecto padre, ninguno de nosotros lo somos, pero al ser papá de mi hijo, especialmente ahora entrando a los terribles 2 y 3, ustedes papás saben a lo que me refiero. Hay instancias que uno tiene que restringirse, tiene que guardarse la ira de manotear o ser brusco con su hijo, porque no le hace caso, porque es desobediente. Y muchas veces quizás lo hemos hecho, y arbitrariamente castigamos a nuestro hijo por hacer mal sin darle oportunidades para corregir su mal comportamiento, ¿verdad? El ser un buen papá marca límites claros, con consecuencias claras, si esos límites son cruzados. Y en muchos de esos casos eso significa advertir y advertir cuando el niño empieza a irse por lado chueco. Es lo mismo de parte de Dios. Dios nos está advirtiendo aquí y revela la seriedad y la severidad de los juicios futuros para aquellos que no creen a la incredulidad y al pecado. Y está advirtiendo aquí con amor. Mire, si Dios trajera esta gran tribulación a este mundo sin advertirnos, sería un mal padre, pero no lo hace. Él nos advierte. Ya van 2000 años que nos ha advertido sobre esto. Quién sabe cuánto más vaya a pasar si el Señor tarda en venir, pero el punto es que Él nos advierte. Él demuestra su gracia, permitiendo a la gente oportunidad amplia para escuchar la advertencia y voltear en fe al Hijo Jesús. Segundo, esta serie de juicios, note cómo incrementa en severidad. Dios ciertamente
al traer el fin del mundo, puede traerlo en un flash, en un instante. Pero por su misericordia, Él ha determinado oportunidades numerosas para arrepentimiento, incluso después de estos juicios que comiencen. Y nuevamente demuestra algo muy importante sobre el carácter de Dios, que Dios es paciente. Me gusta la palabra en inglés, long suffering. Es decir, sufre bastante, es paciente sufriendo bastante para que nos arrepintamos. Misericordioso. Él actúa en santidad para juzgando a los malvados, a los que pecan, a los pecadores, pero Él también actúa en amor y en gracia, persistiendo en amar y invitar a personas malvadas o pecadoras que se arrepientan. Tercero, los juicios de Dios están completamente bajo su control. Miren lo que sucede. Dios nunca compromete su soberanía. En el libro de Apocalipsis vemos que la acción inicial sucede en el cielo. ¿Quién abre el primer sello? El Cordero en el cielo. Y luego sucede una consecuencia en la tierra. En otras palabras, Dios garantiza que sus juicios son llevados a cabo por su gracia y son completamente en armonía con su propósito dual de establecer su reino y su justicia. No como los hechos injustos de los humanos, las acciones de Dios puede confiar que nunca se van a salir fuera de control o nunca van a hacer un daño que Él no tenga la intención o la voluntad de hacerlo. Porque Dios está en control. Usted y yo podemos descansar y podemos tener un interludio de restricción terrenal y de adoración celestial. Que eso nos lleva a este segundo punto del texto, al capítulo 7. Y quiero que escriba ahí arriba del capítulo 7 esto. Sí, pastor, ¿cómo que escriba en mi Biblia? Sí, escriba en su Biblia. Sí, escríbala ahí y escriba interludio. Y luego escríbele otra nota ahí abajito y diga, mira al capítulo 14, el fin. ¿Por qué? Porque ese es el principio y el capítulo 14 va a encontrar el fin de esta sección. Y va a ver lo que sucede en esto. Dice así el texto, ¿verdad? Lo vemos en esta escena después de que el sexto sello termina y todas estas gentes de la tierra corren a las cavernas. Y la pregunta que el versículo 17 nos hace al terminar el texto dice, ¿quién podrá sobrevivir? ¿Verdad? Es lo que dice el versículo 17 del capítulo 6. Todos ellos pueden imaginarse todos esos llorar, todos esos clamores, ¿verdad? De pánico. Vemos aquí a punto de abrir el séptimo sello y está estrictamente basado, ¿verdad?, en esos juicios que han sucedido a este punto. Es evidente que Juan puede concluir. ¿Quién puede resistir? ¿Quién puede sobrevivir? Nadie. Ninguna alma puede estar parada o sobrevivir esto. Pero el capítulo 7 revela que de hecho hay dos grupos. Hay dos grupos de redimidos que no solamente van a estar parados, no solamente van a sobrevivir, pero van a estar parados fuertes en la tierra en medio del periodo de la tribulación y recibir el sello de protección de parte de Dios. Y otro grupo que ha sufrido el martirio en las manos de los enemigos de Dios. Los enemigos de Dios van a estar parados en el cielo delante del trono asombroso de Dios en adoración a Él. Y un contraste drástico de entre los habitantes de la tierra con estos dos grupos, ¿verdad? Quienes están parados y han sobrevivido al juicio de Dios. Y Juan entonces voltea hacia el centro de la tierra de este drama de los últimos tiempos, a la tierra de Israel. Versículo 1 del capítulo 7. Después de esto vi a 4 ángeles que estaban de pie en las 4 esquinas de la tierra, sujetaban a los 4 vientos para que no soplaran sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi a otro ángel que subía del oriente llevando el sello del Dios viviente, y gritó a los 4 ángeles que habían recibido poder para dañar la tierra y el mar: esperen, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto el sello de Dios enfrente de sus siervos. Y oí el número de los que fueron marcados con el sello de Dios y fueron sellados
144,000 señalados de todas las tribus de Israel. De la tribu de Judá, 12,000. De la tribu de Rubén, 12,000. De la tribu de Gad, 12,000. De la tribu de Aser, 12,000. De la tribu de Neftalí, 12,000. De la tribu de Manasés, 12,000. De la tribu de Simeón, 12,000. De la tribu de Leví, 12,000. De la tribu de Isaacar, 12,000. De la tribu de Zabulón, 12,000. De la tribu de José, 12,000. Y de la tribu de Benjamín, 12,000. Después de esto vi una enorme multitud de todo pueblo y toda nación y tribu y lengua, que era tan numerosa que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono del Cordero y vestían túnicas blancas y tenían en sus manos ramas de palmeras y gritaban con estruendo: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y los 4 seres vivientes, y se postraron rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios cantando: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y el honor y el poder y la fuerza pertenecen a nuestro Dios por siempre y para siempre. Amén. Mire, aquí también hay muchas interpretaciones. ¿Quiénes son estos 144,000? Pero el texto, Juan, es muy claro que de dónde provienen. Nos dice de qué tribu específicamente, de qué clan. Y este primer interludio se introduce aquí, no avanzando la cronología del libro, sino llenando los detalles que van a suceder dentro de estos sellos, dentro de estas trompetas y de estas copas, al ser juzgadas para la tierra, el juicio lanzado para la tierra. Vemos aquí, verdad, que Dios al principio de este capítulo manda a 4 ángeles para restringir los 4 vientos de la tierra. Lo más común, literal, se refiere a los puntos cardinales: norte, sur, este y oeste, que afectan, verdad, los juicios venideros conforme la tierra y el mar. Pero el énfasis o el enfoque está aquí, en este roster, o en se me fue la palabra en español, pero en esta alineación. Como un partido de fútbol, ve un partido de fútbol, ver la alineación que van a jugar al campo de batalla, y da específicamente a gente hebrea de 12 tribus de Israel. Y si comparamos esto con otras listas, vamos a ver unas discrepancias y podemos hablar un poco más al respecto, ¿verdad? Pero solo note que la tribu de Dan no es incluida en estos 12,000, pero la tribu de Leví sí es incluida en esto. Y José, en lugar de mencionar a Manasés, se refiere a José, quien es el primogénito de José. Solo para notar también esto. Pero note, verdad, en medio de este contraste de ira venidera y todo el mundo en la tierra está corriendo y no puede sobrevivir, aquí hay estos 144,000 quienes han sido protegidos por el sello de Dios durante este tiempo terrible de ira. Pero vemos también una multitud de gentiles, de mártires, quienes están parados en medio de este juicio. Y mire, Dios tiene sus razones por cuál, y podemos pasar más tiempo en los detalles en cuanto a esto. Pero quiero que nos vemos y veamos el portarretrato grande, el cual es, en medio de este tiempo de tribulación, esta gente, estos 144,000, verdad, numerosos creyentes de toda la nación, van a proclamar el nombre de Jesús, su testimonio. Y vemos, verdad, las diferencias entre el grupo del versículos 1 al 8 y la diferencia del grupo del versículos 9 al 17. Y vemos los dos multitudes, verdad, gran número de personas, uno contable, el otro innumerable. Y vemos, verdad, que ellos estaban adorando al Cordero. Ellos pueden estar parados ante la ira del Cordero. ¿Sabe por qué? Porque la ira que les pertenece a esos individuos ya fue cobrada en su Redentor, en la cruz del Calvario. Por eso cuando Juan hace esa pregunta, ¿quién puede sobrevivir? ¿Quién puede estar parado? Solamente aquellos que han sido lavados con la sangre del Cordero. Y por ello vemos que se les da túnicas blancas. Eso me lleva al último punto para terminar esta mañana. Los interludios no suceden a la y se va. Tienen un propósito. Juan necesitaba un interludio. Después de ver tanta masacre, tanta sangre, tanto juicio, necesitaba un interludio. Y por la misericordia de Dios, Dios le da uno en el capítulo 7.
Eso nos lleva a este tercer punto. Usted y yo podemos aprender de los interludios de Dios. Hermano, ¿qué significa eso? Vamos a ver la última porción del texto. Versículos 13. Entonces uno de los 24 ancianos me preguntó. Noten, uno de los 24 ancianos le pregunta a Juan: ¿quiénes son estos que están vestidos de blanco? ¿De dónde vienen? Y yo le contesté, Juan le contesta: tú eres quien lo sabe, Señor. Entonces él me dijo: estos son los que murieron en la gran tribulación. Han lavado y han blanqueado sus ropas en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y aquel que está sentado en el trono les dará refugio. Nunca más tendrán hambre ni sed, nunca más les quemará el calor del sol, pues el Cordero que está en el trono será su pastor. Él los guiará a manantiales de agua que da vida, y Dios les secará cada lágrima de sus ojos. Cuando él dice, verdad, que esos son los que salen de la gran tribulación, claramente vemos, estos son creyentes que han puesto su confianza en Jesús. Nos dice el texto que aquellos que han lavado, que han sido lavados por la sangre del Cordero. Versículo 14 nos dice eso: han lavado y blanqueado sus ropas, porque nuestra justicia no está en nosotros, sino en Cristo. Si usted se ha hecho un seguidor de Jesús, ciertamente va a sufrir aflicción, desastre, va a tener lágrimas, va a tener dolor, lamentaciones, tragedias en esta vida. Pero note la gloria descrita, la gloria eterna descrita al final del capítulo 7. A ellos estarán centrados en el trono de Dios, y Él ya no más tendrán hambre, ya no más tendrán que llorar, sin sus lágrimas ser limpiadas por el Cordero de Dios. Podemos aplicar esto, hermano, hermana, de este texto, aprendiendo de los términos, de los interludios de Dios. Dios le permite a Juan tener un interludio de misericordia. Y en este drama, esas intermisiones en el drama celestial nos sirven a usted y a mí para poder reenfocarnos en la posición central de Cristo. Nos recuerdan del gran plan de redención de Dios y nos aseguran que la ira de Dios no viene sin misericordia. La realidad es que nosotros también necesitamos interludios en nuestras vidas. De hecho, sería sabio para nosotros seguir el ejemplo de Dios y poder trabajar interludios o traer interludios en nuestras propias vidas. Los interludios hacen tres cosas al menos por nosotros, que son esenciales en un mundo lleno de estrés incesable, de problemas, de drama. Y yo no sé qué dramas o qué problemas usted carga en su vida. Cualquiera que sean, le aseguro que usted está cansado de ellos. Llega un punto que se va a cansar y dice: no puedo más, no puedo cargar. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me sucede esto a mí? Mire, el primer interludio nos recuerda y nos reafirma quién debe de ser primero. Las pausas nos ayudan a reflexionar quién es primero en nuestras vidas. Al menos quién debe de ser. Es Dios, Cristo. Nos recuerda pausar y decir: hey, no se trata acerca de mí. Hay un propósito más grande que yo. Y pausamos. Pero si usted no toma un interludio, si usted no toma una pausa, usted se va a hundir en el lodo de sus problemas. Pero si usted toma una pausa y toma tiempo para mirar hacia el trono, a quien está sentado en el trono, le aseguro que ese interludio le va a reafirmar quién es primero en su vida. Segundo, un interludio nos recuerda de lo que es importante. Mire, en un mundo moderno, la vida moderna que es rápida, frecuentemente nuestras prioridades se revuelven. Pero tenemos que pausar y dar un paso hacia atrás y poder recolectar nuestros pensamientos y darnos la oportunidad a nosotros mismos de reordenar nuestras prioridades y decir: ¿sabes qué? El trabajo puede esperar. ¿Sabes qué? Este proyecto puede esperar.
pausamos, pero si no pausamos, vamos a seguir dándole y dándole y dándole, al punto que usted se va a desfallecer. Dese el tiempo, dese la oportunidad, dese un interludio para reordenar sus prioridades. Finalmente, los interludios nos refrescan que vale la pena. En la profundidad de nuestro dolor, en medio de nuestra tragedia, en medio de nuestro sufrimiento, nosotros necesitamos interludios para recargar espiritualmente nuestra fe y nuestra fortaleza para seguir adelante. Pero si usted no toma un interludio, se va a abrumar con las aflicciones de esta vida. Debe pausar y mirar al que está centrado en el trono. Los interludios nos ayudan a poder vencer la adversidad, el sufrimiento, la pérdida, la muerte. Nos dan una nueva perspectiva centrada en la bondad de Dios y en su plan y en su propósito. Para terminar, es muy fácil perder de vista la bondad de Dios, su gracia y su misericordia en medio de las tribulaciones de esta vida, en medio de este mundo caído. Para Juan fue claramente al ver la gran tribulación que va a venir. Y este interludio le ayudó para volver a centrar en la persona que estaba en el trono. Solamente a través de interludios de reflexión nosotros tenemos la habilidad de poder reevaluar nuestras prioridades, nuestras pasiones, en luz a la posición central de Cristo Jesús, quien nos da un nuevo sentido de propósito al poner nuestra confianza en Él. Si usted está aquí y no tiene una relación personal con Jesús, el énfasis es de amor y misericordia para usted. Dios quiere que usted no pruebe el juicio de Dios, sino que usted proceda al arrepentimiento y ponga su confianza plena en Jesús. Si usted ya ha puesto su confianza en Jesús y se ha sujeto a Él en una relación de sujeción a Cristo, lo que Él quiere es que usted y yo, en medio de nuestros problemas, en medio de nuestras adversidades, y usted ponga sus ojos en Jesús y repriorice sus prioridades en su vida y tome interludios para poder centrarse en la persona de Cristo, que Él va a hacer todas las cosas bien en su momento. Usted y yo podemos esperar a pedir en un clic y podemos preguntarnos también ¿hasta cuándo? Y esa es la pregunta equivocada. La que debemos decir: Señor, toma el tiempo que tú requieras, pero mi tarea es ser obediente y ser fiel hasta el fin, poniendo mis ojos en Jesús. Vamos a orar. Padre Celestial, sabemos que ese es un pasaje difícil al poder entender la magnitud del juicio suyo. Pero vemos que su juicio no viene solo, siempre viene con su misericordia. Y al poder tomar este interludio de ver su gracia y su misericordia en medio de este periodo de gran tribulación, recordarnos que usted sigue en control, que todo proviene del cielo. Usted no es el autor del mal, usted no es el causante, sino lo permite para su propósito redentor. Y esta mañana le pedimos que nos ayude a aprender de sus interludios para poder pausar, recordar qué es lo que es importante, recordar cuál es nuestro propósito en esta tierra y poner las cosas en su lugar debido. Ayúdenos a nosotros como su pueblo, al escuchar estas palabras de advertencia, de tomar en serio la misión de Jesús, de hacer discípulos hasta los fines de la tierra, hasta el fin de nuestras vidas. Gracias por su amor, por su misericordia y porque usted siempre cumple sus promesas. Y podemos descansar en Jesús, nuestra esperanza revelada. Ayúdenos, Señor. Le pedimos esto en el nombre de Jesús, a través del poder de su Espíritu Santo.
Y el pueblo de Dios dice, amén, amén. Que la paz del Señor sea con ustedes.